Vamos a tener hoy economía, porque en realidad así lo dice el horario. Pero quería saber si habían podido hacer los ejercicios de sistema de información contable, los de arqueo de caja. ¿Tuvieron algún problema? ¿Les salieron? Todavía no lo empecé a hacer, pero hoy lo iba a empezar. Yo tampoco. Bueno, recuerden que son para esta semana, si no nos vamos a atrasar. Pasa que tenemos una banda de trabajo, profe. ¿Sí? ¿Tuvieron muchos? Sí, de ayer recién me terminé de desocupar, así que me queda el de Sigma. Así que esta tarde lo hago. Bueno, si tienen algún inconveniente para resolverlo, me dicen por privado y vemos cuáles son las dudas. No les quise dar clases el martes porque no quería darles tanta información. Vamos a tratar de hacer los ejercicios de arqueo de caja. No es complicado, pero bueno, tiene sus cositas. Entonces prefiero que hagan esos ejercicios, veo cómo están los ejercicios y bueno, si los entienden y los pueden hacer, seguimos con otro tema y si no, vamos a, a profundizar un poco más, a hacer hincapié en arqueo de caja. Por eso no les di clases. Bueno, vamos a comenzar con economía. En economía, ustedes tenían un trabajo práctico, tenían que hacer 3 ejercicios. ¿Se acuerdan? Uno lo resolvimos en la clase pasada, que era el primero. ¿Se acuerdan? Sí, profe. Acá está mal. No sé por qué. Creo que yo lo había cambiado, pero... Y acá también. Bueno, habíamos visto entonces el primer ejercicio, tenían que hacer el segundo y el tercer ejercicio. ¿Pudieron hacer el segundo ejercicio? Sí, profe. ¿Lo pudieron hacer? ¿Alguno más además de... ¿Todos lo pudieron hacer? Bueno. Yo te lo pasé, profe. Te lo ¿Cómo? pasé todo. Que te lo pasé todo. Bien. El tercero también lo pudieron hacer. La Sí. verdad, ¿quiénes pudieron hacer el ejercicio y quiénes no? Yo ni lo hice, profe. Bueno, Yo sí, profe. bueno. Vamos a hacer una repasadita rápida. Ustedes saben que, bueno, hablamos la clase pasada sobre esto, el Producto Bruto Interno tiene 2 formas de calcularse, a precios de mercado y al costo de los factores. A precios de mercado utilizábamos el método del gasto, que era el que correspondía al ejercicio número 1, ¿sí? Que tenía esta fórmula. Y si queríamos calcular el Producto Bruto Interno, el costo de los factores, teníamos que utilizar 2 métodos que eran diferentes al método del gasto. El método del valor agregado y el método del ingreso. El ejercicio número 2, bueno, hace un planteo en el enunciado y nos dice que tenemos que calcular el Producto Bruto Interno al costo de los factores por el método del valor agregado. Pero antes de eso, nos pide que nosotros calculemos cuáles son las rentas de los distintos factores de producción. La clase pasada habíamos estado viendo el esquema que corresponde al flujo circular de la renta. ¿Se acuerdan de este esquema? Lo pueden ver en la pantalla, ¿no es cierto? Sí. Bien. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que las familias y las empresas, por una parte, interactúan en el mercado de bienes y servicios? Las familias
solicitan a las empresas los bienes y servicios porque son las encargadas de consumirlos y las empresas se los proveen. Las familias a cambio le entregan, le pagan, ¿no es cierto? Le entregan dinero a cambio de esos bienes y servicios. Y por el otro lado, las familias y las empresas interactúan también en el mercado de los factores de producción. Habíamos dicho que las familias son las dueñas de los factores de producción, son las dueñas de la tierra, del trabajo y del capital. Las familias proveen a la empresa de estos factores de producción y a cambio las empresas le dan una retribución a las familias. Esta retribución se traduce en salarios, en el caso del trabajo, en rentas, o sea, alquiler en el caso de la tierra, y en beneficios si se trata de capital. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí? Bueno, entonces acuérdense que los factores de producción son propiedad de las familias y las familias se los prestan, por decirlo de alguna manera, o se los proveen a las empresas para que las empresas los utilicen para poder producir, elaborar sus productos y a cambio las empresas le dan a las familias salarios, rentas o beneficios de acuerdo a cuál sea el factor que la familia le está proveyendo. Bueno, con respecto al ejercicio número 2, entonces, lo que nos pide es que nosotros calculemos cuáles son las rentas de los distintos factores de producción: trabajo, capital y tierra. Fíjense que en el enunciado nos dice que una economía está formada solamente por un agricultor que cultiva trigo en un inmueble que es arrendado, un molinero que trabaja a sueldo para el propietario de un molino y un panadero que trabaja por su cuenta con su propio horno. Nos dice que en el año 2020 el agricultor le paga al propietario del campo 5.000 pesos y le vende al propietario del molino la cosecha de trigo obtenida por 10.000 pesos. Este último le paga al molinero un sueldo de 10.000 pesos y le vende al panadero la harina producida por 30.000 pesos. Finalmente, el panadero vende todo el pan por 50.000 pesos. La primera pregunta en realidad es: ¿cuál es el Producto Bruto Interno de dicha economía para el año 2020? Bueno, el Producto Bruto Interno, ¿se acuerdan que habíamos dicho que era el valor de todos los bienes y servicios finales? ¿Sí? Finales, no intermedios, sino finales. Entonces, ¿cuál es el valor en este caso hipotético de todos los bienes finales para el periodo 2020? Yo puse 45.000, profe. Es 50.000. Fíjense que nos dice que el panadero finalmente vende todo el pan a 50.000 pesos. Entonces, el Producto Bruto Interno, que es el valor de todos los bienes finales, es 50.000 pesos. Así que acá tendríamos que poner 50.000 pesos. Esa es la respuesta. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la cosecha de trigo, en este caso puntual, es un bien intermedio, porque se va a usar para hacer el pan. Entonces no lo vamos a tener en cuenta, solamente vamos a tener en cuenta el producto final, que es el producto que se va a consumir, que en este caso tiene un valor de 50.000 pesos. Con respecto a la pregunta número 2, ¿todos me siguen, chicos? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, con respecto a la pregunta número 2, fíjense que, bueno, tenemos que calcular o dilucidar cuáles son las rentas de los distintos factores de producción. Por ejemplo, la renta de la tierra que le corresponde al propietario de la finca, del inmueble rural, en el enunciado nos dice que es de 5.000 pesos, o sea que en el cuadro, en el lugar donde... ¿Cómo? Hay que poner 5.000. Exactamente, ahí va 5.000. Después nos dice que tenemos que ver cuál es la renta mixta del agricultor. Fíjense que el agricultor dice renta mixta, ¿por qué? Porque el agricultor no es el dueño de la tierra, pero para la producción de trigo aporta su trabajo y aporta su capital, o sea, las máquinas que necesita para poder sembrar y cosechar el trigo. Entonces, para no poner renta del trabajo y renta del capital, puse renta mixta, englobando a las dos. ¿Cuál va a ser la renta del agricultor? 10.000. 10.000
menos los 5.000 que le tuvo que pagar al propietario de la tierra. Entonces, son 10.000 menos 5.000, la renta del agricultor, o sea, que es lo que le queda al agricultor, ¿no es cierto? Porque él cosecha trigo por un valor de 10.000 pesos, pero 5.000 pesos le tiene que pagar al dueño de la tierra. Entonces, en realidad le queda una renta de 5.000. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Todos me siguen? Sí, profe. Bien. Bueno, después nos dice que la cosecha de trigo se la vende, se la entrega al propietario del molino, y el propietario del molino tiene que pagar un sueldo a su empleado. Fíjense que nos dice que el sueldo del empleado del molino es de 10.000 pesos, o sea que la renta del trabajo para el molinero a sueldo va a ser de 10.000 pesos. ¿Y cuál es la renta del capital que le corresponde al propietario del molino? ¿Sí? Porque fíjense que el empleado del molino, o sea, el molinero, cobra un sueldo porque le aporta su trabajo. Y el dueño del molino, el propietario del molino, obtiene una renta por su capital, o sea, por el molino. ¿Se entiende esto? Si el propietario del molino vende su producción a 30.000 pesos, nosotros le vamos a tener que restar a eso los 10.000 pesos que le paga de sueldo al empleado, le vamos a tener que restar no, ya está, no solamente le tenemos que restar le tenemos que restar los 5.000 pesos que corresponden a la renta, a la renta mixta del agricultor, los 5.000 pesos que corresponden a la renta mixta del agricultor y los 5.000 pesos que corresponden a la renta de la tierra del propietario de la finca. Entonces lo hacemos acá abajo. Y Profe, eso, pero si el agricultor ya pagó. claro, pero nosotros tenemos que ir tratando de calcular solamente la renta que le corresponde a cada uno. O sea que vamos a tener que ir deduciéndola, es decir, restándola. ¿Por qué tenemos que restar todo eso? Si ahí dice que ya pagó la renta. El Claro, agricultor le paga al propietario del campo 5.000. Ya lo restamos eso. sí, lo restamos, pero nosotros tenemos que deducirlo del precio final, que es a donde vamos a llegar. Mira, ahora lo vamos a hacer. Fíjate, 30.000 menos 10.000 son 40.000, menos 10.000 más son 20.000, ¿no es cierto? 10.000 no será. No, 30 menos 10, 20. Pasa que recién sumaste vos, profe, 30 más 10. Claro, por eso. lo sumé. No, pero esperen, porque creo que ya me enredé. A ver, esperen que lo voy a... eh, Profe, hoy habías dicho que se restaba 2 veces 5.000. bueno, entonces lo resté 2 veces, ¿está bien o no? Sí, ahí sí. Está bien. Entonces, esperen que acá son 30.000 menos 10.000 son 20.000, menos 10.000 más son 10.000. Ahí me equivoqué. ¿Sí? 30.000 menos 10.000 son 20.000, ¿no es cierto? Menos 10.000 más, que son menos 5.000 menos 5.000, son 10.000, ¿no es cierto? Sí. Sí. Bueno, y después nos queda por último la renta del panadero, que fíjense que nos dice que el panadero no tiene ningún empleado, pero él pone su trabajo y pone su capital, es decir, los equipos y máquinas que necesita para producir el pan, ¿no es cierto? Sí, Bueno, ¿cuál va a ser la renta cuál va a ser la renta del panadero entonces? 20.000. Va a ser 20.000. Le vamos a tener que restar todo lo anterior a los 50.000. Vamos a hacerlo más fácil, vamos a poner 50.000 menos los 30.000.
Entonces eso nos va a dar 20.000. Si nosotros sumamos todas las rentas, vamos a darnos cuenta que nos da 50.000, que es el precio de los bienes finales, es decir, del pan que se vende. ¿Se entiende esto o se complicó? ¿Me entiende, profe? ¿Sí? Bueno, entonces la idea en esta parte del ejercicio es que ustedes puedan calcular la renta de los distintos factores de producción. Solamente la renta de cada uno de los factores de producción. Por eso vamos identificando cada una de las rentas y las vamos escribiendo para después poder sumarlas y darnos cuenta que cada una de esas rentas corresponden al precio final. Digamos que hacen parte del precio final del producto que finalmente se va a vender al consumidor. Bueno, vamos a calcular entonces ahora sí el Producto Bruto Interno, el costo de los factores por el método del valor agregado. Esto es muy fácil, es mucho más fácil que lo anterior, que no es complicado tampoco, pero bueno, lo vamos a hacer. Fíjense que nos dice el enunciado que la cosecha de trigo se vende a 10.000 pesos, ¿sí? Entonces lo primero que tenemos que hacer es poner los 10.000 pesos que corresponden a la agricultura. Después nos dice que el molinero, o sea, el dueño del molino en realidad, vende el trigo molido, o sea, la harina, al panadero por 30.000 pesos. Entonces, lo que vamos a tener que hacer es una resta. Vamos a tener que restarle a 30.000 pesos los 10.000 que corresponden a la agricultura y eso nos va a dar 20.000. 20.000. No sé por qué hoy la tengo con la suma. Es una cosa increíble, pero cuando se me pone una cosa en la cabeza, se me pone en la cabeza. 20.000. Y bueno, y por último tenemos el precio al que se vende el pan, que es 50.000, y a eso le vamos a tener que restar 30.000. exactamente 30.000, que es el valor del precio de la harina, y eso nos va a dar como resultado 20.000. Si hacemos la suma, nos va a dar 50.000, que es el precio de los bienes finales, en este caso del pan. ¿Sí? Entonces, fíjense que el Producto Bruto Interno, el costo de los factores por el método del valor agregado, nos da 50.000, igual que la suma de todas las rentas que se le pagan a los factores de producción, e igual al valor de los bienes finales eh, de esta economía hipotética. ¿Se entiende esto? Siempre van a ser igual, va a ser el mismo valor, el mismo monto. ¿Hasta ahí vamos? ¿Me siguen? Sí, profe. Bueno, Sí, profe. bueno. Ahora lo que yo quería que viéramos es este ejercicio, el ejercicio número 3, que yo lo pasé a una filmina, porque antes les quiero explicar algunas cuestiones. ¿Se acuerdan que ustedes tenían que, yo les había dicho que en realidad en el trabajo práctico tenían que leer y hacer una especie de, contestar unas preguntas sobre las variables que intervenían en el Producto Bruto Interno a precios de mercado por el método del gasto? Una de las preguntas era, a ver, esperen que no me acuerdo bien cómo era el enunciado de la pregunta, cómo decía exactamente la pregunta. La pregunta número 2 decía, ¿con qué nombre se conoce también al Producto Bruto Interno a precios de mercado? Bueno, se lo conoce como demanda agregada. Y después, bueno, preguntaba qué era el consumo, qué era la inversión, el gasto y qué eran las exportaciones netas. Yo lo resumí en la filmina, en esta filmina que ustedes ven acá. Lo que les quería aclarar con respecto a algunos de las variables que intervienen en el Producto Bruto Interno a precio de mercado por el método del costo, es que, por ejemplo, el consumo va a ser el gasto
de bienes y servicios que realizan las familias, ¿sí? Esto va a incluir tanto bienes perecederos como duraderos, es decir, bienes no duraderos como duraderos. Y va a representar el componente más importante en el producto total, ¿sí? En el Producto Bruto Interno. Es casi las 2/3 partes del Producto Bruto Interno, el consumo. Hay algunas excepciones, hay algunas cosas, cuestiones que no se van a computar dentro del consumo. Por ejemplo, si una familia tiene una huerta y produce su propio alimento, o sea, lo produce y lo consume, ese alimento que produce la familia no se va a computar como consumo dentro del Producto Bruto Interno. Otra de las excepciones son los bienes adquiridos de segunda mano. Por ejemplo, si ustedes quieren comprar un celular a un compañero porque les gusta más o porque se les rompió el suyo y el compañero tiene uno de más, ese celular no se va a computar dentro del consumo en el PBI. ¿Por qué no se va a computar? Porque ya se tuvo en cuenta en el momento que se compró nuevo, ¿no es cierto? Entonces le estaríamos contabilizando 2 veces. ¿Se entiende esto? Sí. Hola. ¿Sí? Bueno. Y otra de las excepciones son las viviendas. Si una familia decide comprar una vivienda, no forma parte del consumo, sino que va a formar parte de la inversión. Entonces, para resumir, el consumo es el gasto en bienes y servicios que realizan todas las familias, incluyen los bienes no duraderos como los duraderos, todo tipo de bienes, que sean finales. Lo que consume la familia siempre es final, no es un producto intermedio nunca, por eso decimos que son todos. Hay excepciones, que son 3, si, por ejemplo, las familias producen y consumen su propio alimento, puede ser otra cosa, como ropa, por ejemplo, pueden producir su propia ropa. Esas cosas, todos esos bienes que producen las familias y que consumen no se tienen en cuenta para el consumo, para la C, o sea, para la variable consumo. Tampoco se tienen en cuenta los productos de segunda mano, ni las viviendas, o sea, los inmuebles, porque van a formar parte de la inversión. Con respecto a la inversión privada, la contabilidad nacional distingue 2 tipos de inversión privada: la formación bruta de capital fijo y la variación de existencias. La formación bruta de capital fijo está relacionada con la inversión en la construcción de plantas para la empresa, o sea, para la fábrica, está relacionada con los equipos, con la maquinaria que se necesitan para producir. Digamos que son el capital físico de la empresa, las maquinarias, los equipos, la planta donde se produce, todo eso es la formación bruta de capital fijo. Y por el otro lado tenemos que distinguir la variación de existencias, que está conformada por las materias primas, los productos semielaborados, o sea, los insumos que se necesitan para producir. Si hablamos de una fábrica que se dedica a producir muebles, por ejemplo, vamos a estar hablando de la cola, de la madera, de los tornillos que necesita para hacer los muebles. Todo eso se llama, dentro de la inversión privada, variación de existencias. Bueno, y en general la inversión es la inversión que realizan las empresas y bueno, tiene que ver con aquellos elementos que se necesitan, que utilizan las empresas para poder producir. ¿Está claro esto? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. ¿Sí? Bueno. Con respecto al gasto público. El gasto público es el realizado por el sector público, ¿no es cierto? Por el Estado. El sector público va a consumir bienes y servicios.
estos bienes y servicios que consume el sector público van a estar representando todos los gastos destinados a pagar, por ejemplo, a los empleados públicos, los costos de los bienes que pueden ser, por ejemplo, la construcción de rutas, bueno, y demás cuestiones que tienen que ver con los bienes y servicios en los que gasta el Estado. Por ejemplo, puede ser compra de armas, como lo dice en la filmina, puede ser un ejemplo. Bueno, va a ser todo consumo que realice el Estado en bienes y servicios, excepto aquellas, lo que se llama transferencia de pagos, que son, por ejemplo, las jubilaciones y las pensiones o las prestaciones por desempleo. Eso no va a estar incluido. El Estado puede actuar como consumidor y como inversor, ¿sí? Puede actuar como si fuera una familia o como si fuera una empresa, ¿sí? Yo les puse un ejemplo y dice que hipotéticamente, ¿no es cierto?, si la TV pública adquiere un bien o un servicio final para su consumo, va a actuar como consumidor. Vamos a suponer que la TV pública necesita comprar indumentaria para un periodista que tiene que hacer un programa de televisión. Bueno, en ese caso va a actuar como consumidor. Y si necesita comprar la TV pública, por ejemplo, una cámara nueva, va a actuar como una empresa, ¿sí? Porque va a realizar una inversión. Con respecto a las importaciones y a las exportaciones, el Producto Bruto Interno a precios de mercado, calculado por el método del gasto, utiliza esa variable, las exportaciones netas, que son las exportaciones menos las importaciones. Las exportaciones van a estar representadas por todos aquellos bienes y servicios que se producen en el país, pero se consumen fuera del país. Y al revés va a pasar con las importaciones. Van a ser todos aquellos bienes y servicios que se producen fuera del país, pero se consumen dentro del país. Me quedan 10 minutos, así que voy a ir haciendo un poco más rápido. Entonces recuerden que el Producto Bruto Interno a precios de mercado se va a calcular por el método del gasto, ¿sí? Vamos a tener en cuenta el consumo, la inversión, el gasto público y las exportaciones netas. Y el Producto Bruto Interno, el costo de los factores, se va a poder calcular por dos métodos. Uno es el método del valor agregado, que es el que vimos recién, y el otro es el método del ingreso, que lo vamos a ver ahora. Para poder calcular el Producto Bruto Interno, el costo de los factores por el método del ingreso, vamos a tener en cuenta los sueldos, ¿sí? Vamos a tener en cuenta los intereses, los alquileres, los beneficios, es decir, todo lo que pagan las empresas a las familias por utilizar los factores de producción. Bueno, por otro lado, lo que les quería decir es que si nosotros utilizamos para el cálculo del PBI al costo de los factores el método del ingreso, o sea, tenemos en cuenta los salarios, los intereses, los alquileres, los beneficios, vamos obviamente a obtener el Producto Bruto Interno, el costo de los factores. Si a eso le sumamos los impuestos indirectos y les restamos las subvenciones, vamos a obtener el Producto Bruto Interno a precios de mercado. Ahí me falta la R. Bueno, ¿qué son los impuestos indirectos? Son aquellos impuestos que gravan el actuar de las personas. Por ejemplo, en este caso, el consumo, ¿sí? Un ejemplo de impuesto indirecto es el IVA. ¿Por qué? Porque no grava a una persona en particular, sino que se va a aplicar a cualquier persona que decida consumir, ¿sí? Si voy al supermercado a comprar un paquete de fideos, voy a tener que pagar IVA, ¿sí? Porque voy a consumir fideos. ¿Se entiende esto? Hay otros impuestos que son directos y que gravan directamente a las personas, como por ejemplo el impuesto a los bienes personales. Si una persona tiene una casa, un auto, y supera un determinado tope, que es un valor monetario, un valor en pesos, va a tener que pagar bienes personales, ¿sí? Y ese impuesto es un impuesto directo porque está gravando directamente el patrimonio de esa persona en particular. En este caso, los impuestos indirectos no gravan
ni el patrimonio, ni la ganancia de una persona en particular, sino que grava el consumo cuando cualquier persona decide consumir un producto o un servicio. ¿Me entienden? Hola. Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Bien. Las subvenciones son beneficios, por decirlo de alguna manera, que el Estado le da a las empresas, ¿sí? Digo beneficios no en el sentido de beneficio de un ingreso, de una renta, sino un beneficio, como un premio. ¿Se entiende lo que les quiero decir? A algunas empresas el Estado les da como una especie de premio, por decirlo de alguna manera, para que ustedes no confundan la palabra beneficio con renta, porque se suele confundir. Entonces, bueno, de eso se trata. En general, el Estado no le da a la empresa en pesos una determinada cantidad, por ejemplo. 1.000.000 de pesos a las empresas que se dedican a los tambos, por ejemplo. No pasa eso. A lo mejor esta subvención se traduce en una disminución de los impuestos, ¿sí? Bueno, con respecto al ejercicio, porque me quedan 4 minutos nada más, así que vamos a hacerlo rápido. Este es el ejercicio número 3, es el mismo ejercicio que ustedes tienen en el trabajo práctico, y vamos a intentar ver si realmente el Producto Bruto Interno al costo de los factores por el método del ingreso va a ser igual al Producto Bruto Interno a precio de mercado por el método del gasto. Así que vamos a tratar de resolver el ejercicio. Acá tenemos las fórmulas. Esta es la fórmula para calcular el Producto Bruto Interno a precio de mercado por el método del gasto, y esta es la fórmula para calcularlo, para calcular el Producto Bruto Interno al costo de los factores por el método del ingreso. Vamos a empezar por el método del ingreso. Lo único que tenemos que hacer es reemplazar las variables por los valores, ¿sí?, que corresponde a cada una. Por ejemplo, nos dice que los salarios son 5.000 millones de pesos, así que vamos a poner 5.000. Nos dice que los intereses, el cuadro, ¿no es cierto?, son 2.000 millones de pesos, así que vamos a poner 2.000. Los alquileres nos dice que son 1.000 millones de pesos, así que vamos a poner 1.000. Los dividendos son los beneficios empresariales y nos dice el cuadro que son 2.000 millones de pesos, así que vamos a poner 2.000. A eso le tenemos que agregar las subvenciones, que nos dice el cuadro que son 600 millones de pesos, así que vamos a poner 600. Si sumamos todo esto, son 5.000 más 2.000, 7.000, más 1.000, 8.000, más 2.000, 10.000, más 600, nos va a dar que el PBI al costo de los factores por el método del ingreso es 10.600 millones de pesos. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Todos me siguieron? Sí, profe, medio así. ¿Y el Bueno, otro te da 11 millones? el otro da 11, sí. Si tenemos en cuenta el consumo de las familias, que está acá, son 6.000 millones de pesos. Tenemos que tener en cuenta la inversión empresarial, 3.000 millones de pesos. Tenemos que tener en cuenta el gasto público, que está acá, son 1.300 millones de pesos. Y las exportaciones netas, que son las exportaciones, 1.000 millones de pesos, menos las importaciones, que están acá, que son 300 millones de pesos, eso nos va a dar 700 millones de pesos. Si hacemos la suma, esto nos da 11.000 millones de pesos. Fíjense que el PBI a precios de mercado por el método de gasto nos da 11.000 millones de pesos, que no es igual al PBI, al costo de los factores por el método del ingreso, que nos da 10.600 millones de pesos. Pero, según lo que nos dice el apunte, que ustedes tenían que leer, que era el apunte de clases, nos dice que, me pasé, esperen que lo encuentro, nos dice que el Producto Bruto Interno
Lo voy a poner un poco más grande. Vamos a tener que volver a entrar un ratito porque no voy a llegar. Ya nos falta poquitito, pero les quiero decir una cosa. Así que vamos a tener que salir y volver a entrar. Nos dice que el Producto Bruto Interno a precios de mercado es igual al Producto Bruto Interno al costo de los factores, más los impuestos indirectos, menos las subvenciones. Entonces, si nosotros le sumamos al Producto Bruto Interno del costo de los factores los impuestos indirectos que están acá, que son 1.000 millones de pesos, y le restamos las subvenciones, fíjense que se las sumamos por un lado y después las tenemos que restar. Pero bueno, es así.